vídeo número 109 de 365. Hoy os traigo una página maravillosa de esta también maravillosa obra llamada Psicocibernética de Maxwell Maltz. Es un libro escrito en el 1960, hace ya más de medio siglo, y está escrito por Maxwell Maltz, que era, atención, un cirujano plástico. Y es un libro que va sobre todo sobre la autopercepción, la autoimagen y la opinión que tenemos de nosotros mismos. Y el autor se encarga, o a mí es la sensación que me queda cada vez que termino de leer esta obra, se encarga de mostrarnos cómo la mejor forma de tener una mejor autoimagen, una mejor opinión de nosotros mismos es convertirnos en mejores personas. Y el extracto que os traigo, que es una paginita, va precisamente sobre la autoestima. Y es muy clarividente, y además está escrita de una forma extremadamente entendible y me parece de una brillantez y de una claridad bastante especiales. Y además me gusta porque aborda el complejo sistema de la autoestima desde una perspectiva que normalmente no se suele atender, no se suele explicar. Pero bueno, paso a leeros e iré haciendo algún comentario que creo que os puede ser de utilidad para acabar de comprender todo esto. Dice así, en la página 112. Hay otra edición, ¿eh? Yo tengo esta de la maravillosa portada. Joder, con la portada. Parece un almanaque de resultados deportivos, de fútbol y de baloncesto o algo así, ¿no? Pero de verdad, no os dejéis engañar por esto. Yo casi no me lo compro, casi no me compro el libro por la puñetera portada. Mirad si era idiota hace 10 años, que es más o menos cuando me leí este libro. Me quedé en plan, esto no puede haber nada bueno aquí dentro, no que va. Es uno de los libros a los que más cariño le tengo, además. Y es uno de los libros que más he recomendado y es uno de los libros que más he regalado en mi vida y es uno de los libros que más he recomendado leer a mis clientes. Y nunca he tenido un solo cliente al que no le haya servido, ni una sola persona a quien le haya yo regalado este libro o se lo haya recomendado y que luego no me haya dicho gracias, Joan, porque es una maravilla. Me encanta. Así que nada, bueno, voy que ya me estoy enrollando demasiado. Dice así en la página 112: simplemente debemos recordar que tener un bajo concepto de nosotros mismos no es una virtud sino un vicio. Aquí se refiere a estas personas que presentan una especie de falsa modestia, ¿no? O que tiran hacia abajo su autopercepción, su imagen, la imagen que dan a los demás o la imagen que dan de sus virtudes y de sus habilidades, porque tienen ese complejo de estar mal visto hablar bien de uno mismo, o que está mal visto pues usar las habilidades en público, no sea cosa que te vayan a tildar de arrogante, de pretencioso o de vanidoso. Y aquí lo que dice él es que mostrar o forzar o tener un bajo concepto de nosotros mismos no es una virtud, no es una virtud de la humildad, es un vicio, un mal vicio. Y aquí sigue diciendo una cosa que es muy cierta en mi opinión, que dice que los celos, por ejemplo, que son el azote de muchos matrimonios, y lo es, casi siempre están causados por las dudas acerca de nuestro propio ser. Yo he tenido en mi despacho muchos casos así, de parejas donde los celos son el cáncer de esa relación y es la carcoma, ¿no? Es el óxido que está pudriendo los cimientos y los entresijos de esa unión, de esa pareja, y siempre se repite una y otra vez lo mismo, ¿no? Que es la persona que es objeto de los celos intenta hacer algo, intenta modificar alguna parte de su conducta para no provocar los celos. Y yo siempre digo que eso es un error, que no tiene nada que ver normalmente. Hay casos y casos, pero en su enormísima mayoría, la persona que es objeto de los celos no está haciendo nada por provocar los celos de la otra persona. La otra persona tiene esos celos, proyecta esos celos hacia la otra persona porque tiene un problema de autoestima, porque no se valora lo suficiente y porque se cree tan poca cosa que piensa que a poco que su pareja ponga un pie en la calle le va a ser infiel y se va a ir con otra persona y va a empezar una fase de auténtico calvario y dolor por el abandono, ¿no? Y así lo que suele pasar también de una forma muy, no sé si decirlo, malvada o muy maquiavélica, que la persona que proyecta esos celos porque tiene una baja autoestima
se suele encargar también de destrozar la autoestima de la otra persona. Porque sabe que si esa persona tiene la autoestima baja, pues es menos probable que la acabe abandonando por otra persona. Es que es la hostia. Estas son pues, las cosas que provoca, de las muchas cosas que provoca la baja autoestima, que normalmente nunca afecta solo a la persona que lo padece, sino también a las personas que están alrededor. Aquí en la página anterior dice así, os leo este pequeño fragmento, dice: muchos años atrás contribuía a la crónica Palabras para Vivir de This Week Magazine, con las palabras de Carlyle: la terrible incredulidad es ciertamente no creer en uno mismo. En aquel entonces, dice Maxwell Maltz, de todas las trampas y peligros de la vida, esto es lo importante, la falta de autoestima es lo más devastador y duro que nos puede suceder, pues es un agujero escarbado con nuestras propias manos, resumido en la frase: no importa, no puedo hacerlo. Así de grave lo presenta Maxwell Maltz, y la verdad es que yo también lo tengo por uno de los grandes demonios, ¿no? De los grandes azotes de las personas, y también, como he dicho antes, pues que afecta inevitablemente a la gente que tenemos cerca. No podemos pensar que nuestra baja autoestima solo nos afecta a nosotros, ni muchísimo menos. Afecta y mucho a las personas que tenemos cerca. Así que la reconstitución, la restitución de nuestra autoestima no solo va a ser buena para nosotros, sino también con los demás. Y no solo es responsabilidad nuestra, sino que también es una responsabilidad nuestra, pero de cara a la responsabilidad que tenemos con las otras personas. Casi diría que tenemos la obligación, si queremos vivir bien con gente, de ocuparnos bastante de nuestra autoestima y, como he dicho antes, de intentar no joder la autoestima de las demás personas. Un mundo con personas con una correcta autoestima, y no me estoy refiriendo a personas egóticas o ególatras, sería un mundo mejor. No tengo ninguna duda. Bueno, sigamos. La persona con una autoestima adecuada no siente hostilidad hacia los demás. No le importa demostrar nada. Puede ver los hechos claramente. No es tan exigente con los demás. El ama de casa que pensaba que un lifting podía hacer que su marido e hijos le apreciaran más, lo que realmente necesitaba era que ella misma se apreciara más. Y esto lo dice él porque tuvo muchas experiencias siendo cirujano plástico de este tipo, ¿no? De personas que iban con un problema estético, lo acometían, llevaban a cabo la operación, y él de repente pues descubrió, esto lo leí en otra parte de este libro, creo, pero bueno, no me acuerdo, que había personas que efectivamente eliminaban, por ejemplo, la nariz aguileña, que les causaba mucho complejo, y de repente aparecía como una suprapersonalidad. O sea, aparecía un nuevo ser que realmente sí que experimentaba una subida enorme de la autoestima. Pero luego también tenía otros casos en los que la persona se arreglaba aquello que estéticamente no le favorecía y aún así seguía sintiéndose mal, seguía sintiendo el vacío que sentía antes, y era porque había otros problemas de fondo que no tenían nada que ver con una nariz o con unas orejas o con lo que sea. Había una falta de amor propio, de autoestima, que por desgracia no se soluciona con un bisturí. Pero bueno, sigamos. El haber llegado a una mediana edad, unas pocas arrugas y algunas canas le causaron su pérdida de autoestima, refiriéndose a esta mujer que acaba de mencionar, y se volvió demasiado sensible a comentarios y acciones inocentes de su familia. Y es que la autoestima, pues lo que tiene es que es como una especie de moneda de cambio, es como una especie de divisa, y nos pasamos, si no la atajamos a tiempo, y por esto los tiempos son tan claves, tan importantes, pero no solo en esto, sino en prácticamente todo, pues no paramos de hacer operaciones, transacciones, que al pagar con esa moneda se nos devuelve con la misma moneda, y de alguna forma vamos reforzando esa baja autoestima, o vamos destruyendo la autoestima ya baja que tenemos de por sí. La parte buena es que de la otra forma igual, ¿no? Si nosotros tenemos la intención de mejorar nuestra autoestima, tenemos infinidad de oportunidades en un día, en una semana, en un mes, no hablemos en un año, para mejorar cada vez más un poquito eso, porque es que va a ser inevitable. O sea, una persona que vive en sociedad y que tiene que moverse por el mundo, que tiene que ir a un trabajo, o que tiene relación con su familia, con su pareja, con sus hijos, con amigos, o con lo que sea, o en el día de hoy a través de redes sociales, etcétera, esa persona se ve abocada, se ve realmente empujada a tener que tomar unas decisiones, unas elecciones, y llevar a cabo una serie de acciones
que van a elevar su autoestima o la van a bajar, inevitablemente. Y si nos paramos a pensar un momento en esto, veremos que es así y que realmente todo aquello que hacemos, pues, aunque sea en un tamaño equivalente a una micra, en un metro, veremos que estamos empujando esa balanza de la autoestima baja o la autoestima correcta hacia un lado o hacia otro constantemente, dependiendo de lo que hacemos y dependiendo también de la calidad de nuestros pensamientos. Por eso la vida es un campo de terreno brutal para mejorar constantemente, para mejorar aquello que nos falta. Si tenemos baja autoestima, no os preocupéis, que os digo yo que tenéis un montón de oportunidades durante un día para empezar a revertir esa tendencia y finalmente poder llegar a solucionarla. Aquí Maxwell Maltz da una prescripción, lo pones en cursiva, y dice prescripción, 2 puntos. Deja de tener una imagen mental de usted mismo como una persona derrotada y que no merece la pena. Deja de concebirse como objeto de pena e injusticia. Deshacer el victimismo. Use los ejercicios prácticos de este libro para construir un autoconcepto adecuado. Es que aquí da una clave muy importante, ¿no? Cuando dice deja de concebirse como objeto de pena e injusticia. Una víctima, por definición, no tiene que cambiar absolutamente nada, porque es objeto de una injusticia. Entonces, ¿por qué iba a cambiar absolutamente nada si una víctima, por definición, también es alguien inocente, alguien que no ha hecho nada para estar como está? Y por eso es tan importante, y yo también insisto mucho en deshacer cualquier posición victimista o victimaria. ¿Bien? Seguimos. En el siguiente párrafo dice, la palabra estima significa, ya empiezo a no ver un carajo, perdón. Voy a intentar, porque a estas horas no he leído tanto ni mirado tantas pantallas y normalmente veo bien, pero ahora ya se me va. La palabra estima significa literalmente apreciar la valía de. ¿Por qué los hombres se maravillan de las estrellas, de la luna, de la inmensidad del mar, de la belleza de una planta o de una puesta de sol y al mismo tiempo se degradan a ellos mismos? ¿No hizo el mismo creador al hombre? ¿No es el propio hombre la creación más maravillosa de todas? Esta apreciación de su propia valía no es egoísmo, a no ser que asuma que usted se hizo a sí mismo y debería ser reconocido por ello. No degrade el producto simplemente porque no lo ha usado correctamente. Me encanta esta frase, es demoledora. No degrade el producto simplemente porque no lo ha usado correctamente. Y esto, por poneros un ejemplo no implicado de los que suelo poner yo, imaginaos un libro que sea maravilloso, que sea genial, ¿no? Que a mí que yo pueda darle un valor filosófico o lo que sea, o didáctico de la hostia, en cuanto a contenidos, en cuanto a mensaje, a profundidad, etc. Otra persona puede cogerle y parecerle la mierda más brutal del mundo y al final lo que va a haber ahí detrás, aparte de la persona y de la relación que cree con ese libro, está el uso que le va a dar al libro. O sea, aquí me parece que Maxwell Maltz da mucho en el clavo, dando a entender que realmente tenemos un potencial y podríamos vivir de una forma tan agradable y tan feliz, que el hecho de que no lo hagamos, no lo hayamos hecho, que no hayamos empezado a intentar vivir así, no quiere decir que no haya algo que esté roto dentro de nosotros o que haya algo que nos haga, que nos convierta en personas inútiles para este fin. Realmente tenemos que asumir en algún momento que simplemente pues no hemos explotado todo aquello que teníamos dentro, que no hemos usado ese potencial que teníamos, que en algún momento tendremos que asumir que hemos usado mal la máquina que somos nosotros, que en algún momento no hemos sacado provecho y que en algún momento hemos hecho las cosas rematadamente mal, o que hemos hecho definitivamente, si las cosas nos van mal ahora es porque hemos hecho las cosas seguramente relativamente mal en un punto u otro, o no completamente mal, pero sí lo suficientemente mal como para que nos vaya mal ahora. Y ese es un punto en el que hay que asumir y que además es el único punto por el cual podemos empezar a cambiar las cosas. Es que esto es enormemente importante. Hasta que una persona, porque lo contrario a lo que estoy explicando es hablar de una víctima. Y si yo lo he hecho todo bien, o yo me creo que lo he hecho todo bien, o que yo ya he sacado todo el potencial, y aún así las cosas me van mal, pues claro que no tengo que hacer nada más. Solo tengo que quedarme así, mirar al cielo y decir, te has pasado conmigo, tío. Me tienes manía, no te caigo bien.
Y eso es un muy mal terreno sobre el que plantar cualquier cosa que creamos que vaya a ser productiva. Y con lo que hablaba con los libros igual, yo siempre digo que realmente hay muy pocos libros malos. Lo que pasa es que los usamos a veces rematadamente mal, y yo creo que es muy malo, muy malo, muy malo tiene que ser un libro para que no se pueda sacar por lo menos una o dos cosas que valgan la pena. Yo los he encontrado, ¿eh? Yo que he leído mucho, he encontrado cada mierda que no valía ni para hacer fuego. Pero bueno, quizá hay alguien que sepa usar mejor esa herramienta que yo, no lo sé. La cuestión es que tenemos que empujarnos a utilizar lo mejor posible la herramienta que somos, la máquina que somos, la persona que somos. Y cuando empecemos a hacerlo, cuando empecemos a exprimir nuestro potencial y sepamos que lo estamos haciendo así, seguramente también surgirá un aumento de la autoestima, porque veremos que realmente teníamos más dentro de lo que nos pensábamos. Y ese es un muy buen punto. Sigo. Dice, no culpe de forma infantil el producto por sus propios errores, como el niño que dijo, esta máquina de escribir comete faltas de ortografía. Yo tenía un profesor de matemáticas que se ponía ahí a hablar de sus ecuaciones y tal y cual, ¿no? Y siempre llevaba una calculadora que además que la usaba como si eso fuese una guitarra. Tú sí, se ponía a tocar y era la leche. Y el tío se ponía a hacer sus cálculos. Él había hecho antes los cálculos a mano en la pizarra y le daba un resultado, ¿no? Y el tío cogía y decía, ahora vais a ver cómo sí que está bien hecho el desarrollo, esto, tal y cual. Se ponía así y le daba un resultado diferente al de la pizarra. Y el tío decía, bueno, es que seguramente le fallan las piernas y es que no funciona. Lo de la pizarra es lo que está bien. Ya. Y aquí viene una parte que es mi favorita de la página que os estoy leyendo hoy, que dice, pero el gran secreto de la autoestima es este. Empiece a apreciar más a la gente. Muestre respeto por cualquier ser humano simplemente porque es hijo de Dios y por lo tanto algo que tiene valor. Párese y piense cuando esté relacionándose con la gente. Está tratando con una creación individual y única del Creador. Practique el tratar a los demás como si fueran valiosos y de forma sorprendente su autoestima crecerá. Pues una autoestima verdadera no se deriva de las grandes cosas que ha hecho, lo que posee, sus notas, sino de una apreciación de usted mismo por lo que es, un hijo de Dios. Cuando llegue a entender esto, concluirá necesariamente que debe apreciar a todo el mundo por esta mismísima razón. Vale. Maravilloso, me encanta. Psicocibernética más más. Esto último es una de esas cosas que de verdad solo se entiende cuando lo intentas. Solo se entiende de verdad cuando, aun sin creértelo, dices, bueno, yo creo que esto es una gilipollez, pero lo voy a probar. Total, ¿qué tengo que perder? Pero funciona. Realmente cuando empezamos a tratar mejor a las personas, y si lo pensamos tiene un punto bastante lógico, cuando empezamos a tratar mejor a las personas, ¿en qué nos convertimos? Pues en alguien bueno para los demás. En alguien que tiene buen corazón o que tiene un corazón con potencial como para llevar a cabo obras buenas, para tratar bien a los demás y por lo tanto autolimpiarse y convertirse ahora sí en un corazón bueno. Y es imposible que la autopercepción negativa se dé en alguien que percibe su corazón como un corazón bueno. Y la forma más rápida, más efectiva y con mayor potencial para limpiar un corazón es tratar bien a las demás personas siempre, aunque ellas no tengan el mismo detalle o la misma forma de actuar con nosotros. De hecho, esa es una de las mejores oportunidades para ejercer actos de bondad. El no pagar a los demás con la moneda que nosotros no querríamos ver en el mundo y vernos a nosotros mismos dándole al mundo lo que nosotros echamos en falta en el mundo. Nada más, espero que os haya gustado. Es una obra que de verdad vale muchísimo la pena, muy fácil de leer, pero verdaderamente profunda, muy honesta, muy humilde y con unas intenciones inmejorables. Nada más, espero que os haya gustado. Nos vemos mañana, seguro. Paz.